Amén. Eso es una verdad muy poderosa. Dios está con nosotros. Y dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad, Dios está con nosotros y aunque pasemos por dificultad, y yo sé que muchas veces pues estamos pasando por dificultades, por situaciones difíciles. Ahorita mi papá, pues gracias a Dios, después de todo está en la casa, en su casa, pero todavía está delicado y todavía estamos creyendo a Dios que la obra que comenzó a producirse en él, esa sanidad, se completa, así que sigan orando por mi padre que va a estar perfectamente, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere lo mejor para ti. Su voluntad, como dijo hace rato Jehú, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Dios quiere lo mejor. No debemos de conformarnos con menos que lo mejor, porque eso es lo que Dios quiere, y Dios quiere que tú y yo le creamos, que no limitemos, que soñemos, que veamos, porque a Dios le agrada que le tengas fe. Por eso dice ahí que sin fe es imposible, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros le digamos cosas difíciles. A Dios no le gustan las fáciles tanto. Dice, no hombre, no, ponme una difícil para que veas que yo soy tu Dios, para que veas que yo estoy contigo, yo soy poderoso. La vida cristiana no es una religión, decir voy a la iglesia, voy a estar y ay hermano, me porto bien. No, la vida cristiana es realmente vivir y caminar con Jesucristo. Es dejar que Él sea en nosotros. Es dejar que Jesús se manifieste en nuestras vidas, que la gente pueda ver a Jesucristo. La luz, nosotros somos la luz del mundo. Donde quiera que vayamos, nosotros somos luz. Tú tienes que reconocer eso, porque todas las cosas que tú reconoces, en fe, en Dios, contigo, son las cosas que tú manifiestas. Tú no vas a manifestar nada más de lo que tú reconoces para ti mismo. Entonces tú tienes que reconocer que Dios está contigo y que Él está como poderoso gigante a tu favor y que Él quiere hacer mucho más abundantemente de lo que tú piensas, te imaginas. Dice, según el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu que está en nosotros, que nos regaló el Señor por medio de Jesús, de su sacrificio, que por Él pudimos nosotros recibir ese Espíritu, y dice que ese Espíritu es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. El mismo Espíritu, después de 3 días, levantó a Jesús. Entonces imagínate, y ese mora en ti y en mí, y ese se activa y todo ese poder y se desata cuando nosotros creemos, cuando nosotros simplemente damos reconocimiento a que Jesús, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, y eso se produce. Entonces no tenemos límites. Aún Jesús dijo que aún cosas mayores haríamos nosotros que las que hizo Él, y eso lo dijo Jesús, y Jesús no miente. Dijo, ustedes harán aún cosas mayores. Entonces, ¿por qué limitarnos? Cosas mayores. Gloria a Dios. De eso no voy a hablar. De lo que voy a hablar no es el estilo. De lo que voy a hablar hoy no es el estilo de lo que a mí me gusta hablar. Decía mi esposa, a mí me gusta hablar de fe. A mí me gusta hablar de que vamos a creerle a Dios. Me voy a poner de acuerdo contigo y reconocer a Dios en medio de nosotros. Él está aquí, el Señor está aquí. Que así dice su palabra, que donde quiera que estén 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Él está aquí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Espíritu Santo está en nosotros y entre nosotros. Que darle reconocimiento a Él. Hoy voy a hablar algo referente a esta época. Como les digo, no va a ser algo como lo que a mí siempre me gusta hablarles de fe, de una enseñanza, pero es muy poderoso también, muy poderoso, porque es importante que conozcamos ciertos aspectos de estas fechas, ¿verdad? Vivimos ahorita que decimos la Semana Santa. Y muchos dicen, pues la Semana Santa, ¿y qué es la Semana Santa? Bueno, pues ese es un nombre que ahí por ahí no sé de dónde lo sacaron o dónde lo inventaron así, ¿verdad? Pero sí sabemos como cristianos que ahorita estamos pues recordando, conmemorando pues todo lo que pasó Jesucristo en los últimos días de su ministerio.
y cuando pues Él fue aprehendido, muerto, crucificado, y que resucitó al tercer día, amén, resucitó, y Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Su sacrificio es el que intercede por nosotros, su sacrificio es el que intercede por nosotros. Ahí está, para que todo lo que nosotros necesitemos o pidamos según su voluntad, su sacrificio dice: yo pagué. Porque Él pagó todo. Él pagó para que tuviéramos vida. Juan 10:10, para que tengas vida y vida abundante. Y abundante en todos los aspectos. Entonces, en esta fecha, voy a hacer hoy algo breve y quiero hacer algunos pues ejemplos, algunas cosas nada más de lo que es esta fecha, porque cubrir lo referente a lo que fue la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo es 1/3 de todos los evangelios. Entonces pues no lo podemos cubrir todo, pero vamos a hablar algunos puntos principales, porque pues hoy en Semana Santa, en estos días, también dicen unos: bueno, estamos celebrando Pascua, ¿verdad? Y estamos celebrando los días santos, y algunos dicen: bueno, pues vacaciones y diversión, playa, uy, qué padre, Dios quiere que te diviertas, no hay ningún problema. Dios quiere lo mejor y le agrada que tú te diviertas. Pero por ahí también dice: no, pues es tiempo, es la Pascua y el conejo de Pascua. ¿Quién sabe también de dónde sacaron ese conejo? Pero bueno, ahí se divierten los niños. Digo, pues no sé, ¿verdad? Pues un conejo, y un conejo que pone huevos, pues ¿cómo? Entonces ahí andan buscando los huevos esos, y bueno, es un juego, pero la realidad no tiene nada que ver con la Pascua. Con la Pascua, la palabra nos enseña que hubo 2 Pascuas, una en el Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, 430 años de esclavos, trabajando duro, haciendo nada más ladrillos, forzados, maltratados, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, 430 años. Y se tardaron 30 años más, porque deberían de haber salido cuando eran 400, pero como Moisés quiso acelerar el llamado que tenía de que iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel, se le pasó la mano, y ahí ya queriéndose antes de tiempo, por eso hay que tener cuidado en los tiempos, pues liberar ahí un egipcio que lo estaban golpeando, pues mató a un egipcio, estaba golpeando a un compatriota de él, un israelita, y Moisés le pegó y lo mató, y tuvo que huir Moisés, y eso tardó para 30 años más, para que ya Dios le hablara y le dijera: ahora sí, Moisés, vente y vas a ir a liberar a mi pueblo. Y ahí en Éxodo capítulo 12 nos habla de esa primer Pascua, nada que ver con los conejos ni nada de eso. Vamos a leer algo de Éxodo 12, voy a leer un poquito hoy la Biblia, porque tenemos que ver esa primera Pascua, porque esa es una representación o es una sombra, dice la palabra, que es la sombra de lo verdadero, de lo que iba a ser manifestado. Y lo verdadero que iba a ser manifestado iba a ser Jesús, como la Pascua de nosotros, como el sacrificio por nuestra libertad, para que tú y yo fuéramos libres. Pero esa primera Pascua en el Éxodo, en el capítulo 12, nos cuenta la historia cómo Dios liberó de la opresión, de la esclavitud al pueblo de Israel y de la mano de Faraón. A nosotros Dios ahora en Cristo nos liberó. Es mucho mayor eso, pero esto es una sombra, es solamente como quien dice una sombra, no la sustancia misma, como dice en la palabra, no la verdad misma, pero sí algo que fue poderoso y que representa lo más poderoso, que fue lo que hizo Jesús ahora, nuestra Pascua, por nosotros en la cruz. Entonces dice en el capítulo 12, y nos habla ahí la historia de cómo en el Éxodo, capítulo 12, Dios habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses,
quién sabe cuál calendario tenían, pero pues de ahí Dios les instruyó, mira, este mes era el principio de los meses, de ahí está el calendario judío. Diciendo, bueno, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces tenían que seleccionar y pues escoger y agarrar un corderito. Dice, el animal en el verso 5 será sin defecto. Fíjate, sin defecto. Eso quiere decir que tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto, perfecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjate, de 1 año, o sea, era un animalito joven, un animalito en plenitud, en fuerza. Todo esto nos representa a Cristo, como te digo. Cristo es el Cordero, dijo Juan 1:29. Ahí tengo mi apuntador. Juan 1:29. Dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero de nuestra Pascua, Jesús, tenía que ser sin mancha, perfecto y en plenitud. Jesús tenía 33 años, o sea, estaba en la plena plenitud de vida. Entonces dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, en el verso 6. Fíjate que lo tenían que guardar, estábamos hablando que lo escogían el día 10, según su calendario, y que al día 14, o sea, 4 días, lo tenían guardado. Y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso era, se supone, al mediodía, entre las 2 tardes. Ellos llamaban la primera tarde cuando laboraban de la salida del sol hasta las 12, 1, y luego de las 3 a las 6. Ahí estaba en medio de las 2 tardes, entonces sería entre 1 y 3 de la tarde. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Esos 2 postes representan la cruz también de Cristo. Y como les digo, esto es la sombra de lo que sucedió en verdad. Entonces, que tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Aquí también nos habla, y la representación de lo que habla aquí el Éxodo, después la celebración de la fiesta de la Pascua, que Jesús celebró la Pascua también. Nos habla de los panes sin levadura, nos habla del cordero, de su sangre, y son los mismos elementos que se usaron también en representación y todo en la Pascua que celebramos y en la Pascua de nuestro Señor Jesús, que Él fue nuestro sacrificio. Bueno, voy a adelantarme para no leerles todo esto, pero dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces iba a ejecutar juicios sobre todos los dioses falsos, todos los dioses paganos de Egipto. Dice, yo Jehová, y la sangre os será por señal. Esa sangre era la señal. Dice, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces acá también dice que un ángel de la muerte iba a pasar, y donde viera la sangre del cordero que había sido inmolado y sacrificado en los marcos de la puerta, el ángel no iba a pasar, iba de largo, o sea, no iba a entrar ahí, porque Dios iba a herir a todo primogénito de persona y de animal, de bestia, ¿verdad? Y dice en el verso 17, dice, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Jesús hizo perpetua este acto. ¿Verdad? Y dice el 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como neutral del país, será cortado de la congregación de Israel. Dice, ninguna cosa leudada comeréis, no mezcles. Aquí estaba diciendo, y de hecho la levadura lo que viene siendo es la masa, la masa añejada o ya fermentada. Cuando la dejan vieja, ahí se fermenta y es la levadura, y es la que usaban la levadura, que era la masa vieja, fermentada, para ponerle un poco a la demás masa nueva y pues que tuvieran el pan pues más esponjadito. Entonces decía ahí que no mezclaran y no leudaran nada, o sea, no revolvieran, que no hubiera revoltura, que fuera sin levadura, ¿verdad? También les dijo que comieran ese cordero, y dice en el verso 22, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en el... Les había dicho, ya me brinqué yo creo, de que comieran ese cordero con hierbas amargas, que lo asaran y se lo comieran con hierbas amargas. O sea que realmente no era un evento, dijeran vamos a echarnos un banquete bien rico, o sea, realmente era hacer en obediencia a Dios el rito que estaba pidiendo para que se hiciera esa Pascua, y que no era algo que decir, bueno, qué rico, me lo voy a comer bien preparadito, asado. De hecho dice que se lo tuvieron que comer entero, no le debían sacar las tripas, ni cortar pezuñas, ni quitar la cabeza, o sea, agarrar el corderito o el cabrito, lo que tenían enterito, y asarlo. No lo podían, dice ahí, ni cocer en agua, hervir, nada. Y que lo comieran con hierbas amargas, y que se lo comieran rápido y que no dejara nada. Si quedaba algo, decían, lo que quedó antes de que pase la noche, o sea, durante la noche, si quedó algo, quémenlo, háganlo cenizas, porque no debe de sobrar nada. ¿Sabes? A Cristo también así nos lo debemos de comer entero. Su palabra es toda, completa. No podemos decir, no, esta parte no me gusta, o esta sí le hago caso, o esta sí me cae bien esta parte, aquella no me gusta. Y dices, no, nomás lo que a mí me gusta, Señor, no. A Jesús también, todo, su palabra, sus instrucciones, lo que dice aquí, debemos de comérnoslo completito, no andar quitando nada. ¿Ya? ¿Amén? Bueno, pero fíjate entonces, después en el versículo 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, y desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales, mortandad. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Con eso, Dios ya había hecho muchas señales, prodigios, maravillas, con plagas en Egipto, y les decía, deja salir a mi pueblo, déjalos ir en libertad, déjalos. Y hasta que sucedió esto, y que murió el hijo de Faraón, el primogénito, y el primogénito de todos los egipcios, y ahí con el dolor y el clamor les dijo el Faraón, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, o sea, los dejaron ir con animales, como habéis dicho, e idos, y bendecidme a mí también. Fíjate, ahí Faraón reconoció y dijo, y bendecidme, bendíganme a mí también. O sea,
Faraón reconoció el Dios de ellos. La gente tiene que reconocer el Dios nuestro en ti. Tenemos un Dios poderoso, Él está contigo para hacer hazañas, prodigios y maravillas. Tú no puedes limitarlo. No debes, sí puedes limitarlo, porque si tú dices, bueno, es que yo sí puedo, no puedo, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos que crecer en fe y reconocerlo. Nuestro Dios es poderoso, poderoso, al grado que digan hasta tus enemigos y personas, bendíceme, que te digan, Miguel, me puedes orar, me bendices, que reconozcan el Dios que está contigo. Amén, porque es un Dios poderoso, glorioso, amén. Aleluya. Fíjate, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Les decían, bueno, órale ya, váyanse, ya no los queremos aquí, porque decían, todos somos muertos. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Le dijo Moisés, pídanles oro, plata, todo. Y dice que Dios les dio gracia. Dios tiene gracia a tu favor. Cuando tú reconoces y te atreves a pedir como ellos, tú vas a ver la gracia. Tú no te limites. Ahora tenemos mucho mejor pacto, dice la palabra, mucho mejor pacto con mucho mejores promesas en Cristo Jesús. Entonces no debemos de limitar y debemos de pedir y decir. Aquí les dijo, pídanles alhajas, plata, oro, piedras preciosas. Y dice, entonces, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto podían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Entonces imagínate, los despojaron, no se dieron ni cuenta. Fueron libres y se fueron con riquezas y botín. Así fue con Cristo y aún mayor. Nos hizo libres y nos dio riquezas y herencia. Y somos, olvídate, más que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo lo que se necesita para tener el tipo de vida de Dios en abundancia, en todo lo tenemos en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas en Cristo, todo lo que nos fue dado. Nosotros tenemos que meditar todos los días, pensar diariamente en esas riquezas, en esa herencia que Cristo nos dio y poder decir, reclamar, pedir. La gracia y el favor de Dios está contigo. No hay que limitar al Señor. Amén. Fíjate, 1 Corintios 5:7, viendo ya el contraste un poco ahora en Cristo, y es lo que quería hablar de esta Pascua. Esta dice en la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 12, la primera Pascua, porque la segunda es la de nuestro Señor. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahora sí dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces aquí nos dice que nos limpiemos de la vieja levadura. Fíjate, la levadura en la palabra tiene algunos significados. En uno de los significados es que la levadura es el pecado. Entonces despójate del pecado. ¿Cómo es que nos despojamos del pecado? Pues recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el que perdona nuestros pecados. Dice que nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones. Que tan lejos está el este como el oeste, así están de lejos los pecados delante de nuestro Dios. Él no toma en cuenta ya tus pecados, perdonado, pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, ya hemos hablado que no debemos de tener una conciencia de pecado. Nosotros debemos de entender que ya fuimos santificados en Cristo
Jesús. Entonces, otra cosa de la levadura, se representa la levadura como el viejo pacto. Y dice, por eso dice la palabra, que ya no estamos en el viejo pacto de la ley, ahora estamos en el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, desechemos lo viejo y tomemos lo nuevo que es la gracia en Cristo, que se recibe a través de la fe. Bueno, como leímos, la Pascua se refiere en Éxodo ahí a un cordero sin ningún defecto. Dice, esto simboliza el Cordero de Dios, vamos a leerlo. Dice Cristo, el Cordero perfecto. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, gracias a Cristo Jesús, nosotros pudimos ser hechos justos delante de Dios. ¿Sabes? Dios exigía una justicia perfecta, o sea, una perfección. Dios dijo, sed santo como yo soy santo. Por eso leemos el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, donde exigía que la gente cumpliera a todos los mandamientos sin faltar en uno solo. De hecho, Jesús todavía los subió más arriba en grado de dificultad, porque decían unos, no, bueno, yo no mato, pero Jesús les decía, porque se creían muchos ya que ya la libraban, que eran muy, muy santitos, cumpliendo la ley, que bien sabemos en la palabra dice que nadie cumplió la ley, nadie, solo Jesús. Pero los fariseos se sentían, y los maestros de la ley, y se sentían muy santos. Entonces decía, mira, dice en la palabra, no mates, pero yo te digo, si simplemente te enojas con tu hermano, ya cometiste asesinato, ya pecaste, con el enojarte con él. Entonces algunos decían, bueno, yo no adultero, yo no le pongo el cuerno a mi esposa. Pero decía Jesús, mira, con que voltees a ver una mujer con deseo, ya adulteraste con ella. Y la verdad, todo el tiempo, cuando se acercó el hijo, el joven rico, le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Le dijo, pues cumplir los mandamientos. Y dijo él, ay maestro, si eso yo los he cumplido desde que soy pequeño. Y le dijo Jesús, bueno, entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue muy triste. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas, y dijo, pues no puedo. Pero Jesús siempre te iba a subir el nivel para decirte, no puedes. La razón por la cual Cristo vino y murió por nosotros es porque nadie pudo. Nadie pudo ser perfecto. Nadie pudo cumplir la ley. Solamente Jesús. Por eso Él dice la palabra que fue el Cordero sin mancha, perfecto. Y por su justicia nosotros podemos ser justos ahora delante de Dios. Y aceptamos esa justicia, esa gracia, decir, Señor, no es por mis obras, es por tu sacrificio, Cristo, que yo puedo estar parado delante de ti sin pena, sin nada, porque fui justificado por la sangre del Cordero. Así de simple. De hecho, cuando llevaban un cordero, un animalito en el antiguo pacto, llevaba una persona un animalito, un corderito, para ofrecerlo en sacrificio por sus pecados, porque era la manera como ellos podían ir pues aliviando un poco, porque siempre tenían que estar haciendo los sacrificios, porque nunca acababan de ser realmente limpios de pecado. Entonces llevaban un corderito, un animalito, y llegaba el hombre, ¿verdad?, para darlo en expiación por sus pecados, y el sacerdote volteaba y no veía al hombre si venía muy pecador, muy sucio, no veía al hombre, el sacerdote veía al animalito y lo revisaba muy bien,
lo veía que fuera un animalito perfecto, que no tuviera ningún defecto ni mal, que fuera un animalito perfecto. Ya una vez que lo revisaban y sí pasaba la prueba, la inspección, entonces el hombre que lo llevaba, el pecador, ponía la mano en la cabeza del cabrito, del borreguito, ponía su mano. Y lo que sucedía ahí es que la santidad del animalito se transfería al hombre y el pecado del hombre se transfería al animalito que era sacrificado. Y eso era también una sombra, era solamente una sombra de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Pero con Jesús dice la palabra en Hebreos que fue una sola vez, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Hizo perfectos a los santificados, un solo sacrificio. Entonces, gloria a Dios que ahora Él nos libró, y eso es nuestra Pascua, que nos libró del pecado. Ya nosotros ya no somos esclavos del pecado. De hecho, ya fuimos perfeccionados y estamos listos para irnos con Jesucristo, con confianza. El que recibe a Jesús en su espíritu es perfeccionado y está listo para cuando el mundo se acabe o nos toquen los días que nos toquen en la tierra, nos vamos con el Señor con plena confianza. Con plena confianza. Es algo glorioso. Mira, nos regaló la vida eterna. Nos regaló el estar con Él por la eternidad. Es algo glorioso. Si nuestra mente natural aquí tú dices, ay, pues sí, es que aquí está bien padre. No, hombre, aquí no está padre. No. Es algo glorioso. Mira, nuestra esperanza, Cristo va a venir un día por nosotros y vamos a irnos con Él y por la eternidad y va a ser glorioso. Es algo glorioso. Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Decía, no, pues si me muero a todo dar porque me voy con Cristo. Decía, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él decía, pero si tengo algo que hacer en esta tierra todavía, pues hay que darle. Nosotros tenemos algo que hacer, tenemos encomendado llevar el evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo, a todas las personas. Tenemos algo encomendado y Dios quiere perfeccionar la obra que ha empezado en cada uno de ustedes. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere tu vida florecer, que seas de testimonio, que des fruto. Cristo lo que desea el Señor es que demos fruto, que pueda verse. No ir a una iglesia por religión y estar ahí, sino que realmente el Espíritu Cristo en nosotros produzca ese fruto para ser de impacto y para ser de bendición a las personas que nos rodean. Fue glorioso todo lo que Jesús nos dio por medio de su sacrificio. Fue glorioso. Y como te digo, todo lo que venía aquí era en el antiguo pacto es solamente una sombra de lo verdadero. Amén. Por eso dice Colosenses 2, 16, 17, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Eso era una sombra. Es como cuando yo salgo y me llevo una imagen de algo que no es. Por ejemplo, me voy y veo a mi esposa tan guapa, aquí traigo unas fotos, digo, ay, qué bonita. Yo ando allá por allá de viaje y veo la imagen y la veo y le digo, mi amor, y hasta le mando un WhatsApp y todo, pero es la imagen, no es ella misma. Es solamente una imagen, no la sustancia misma de las cosas. Así era todo esto que sucedió en el antiguo pacto, la ley, los profetas, el Éxodo, toda la Biblia. Mira, de hecho toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús, de la sustancia, de Cristo, del Verbo. Y todas las historias y todo lo que viene aquí
no es más que, y toda la ley, profetas, etcétera, etcétera, lo que leímos en Éxodo capítulo 2 es una sombra, no es la esencia mismo, no es la sustancia. Es como te digo, es la imagen aquí, la veo en el celular, pero no es ella. Pero ya cuando llego a la casa le digo, ay, mi vida, hazme por favor un choricito con huevo, con unas tortillitas de harina y una salsa de molcajete. Ya se me antojó. Todo eso era una sombra, pero gloria a Dios que ahora en Cristo Jesús podemos vivir y tener completa plenitud, certidumbre en fe y en todo, que Cristo Jesús fue nuestra Pascua y nos regaló la vida eterna, el perdón de pecados. Tenemos la fe de Cristo, la mente de Cristo. Tenemos el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Ponemos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos todo, y todo fue regalado, todo fue por gracia en la cruz. Amén. Aleluya. Somos como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Entonces tenemos tanto que tenemos que reconocerlo. Tenemos que acordarnos y recordar este sacrificio de Cristo, el Cordero de la gloria. Ya para terminar, fíjate que también decía ahí que pues, tenían que apartar el Cordero. De hecho, el día Jesús, y no es casualidad, fue a Jerusalén. Ya sabía él que lo iban a prender y lo iban a matar y iba a ser crucificado. Él ya lo sabía. De hecho, ya les había anunciado a sus discípulos que eso iba a suceder. Y iban a Jerusalén porque iban a festejar también la fiesta de la Pascua judía. Jesús fue a Jerusalén. Y no tiene, duda de que había un motivo. La Pascua que iba a ser Cristo, nuestra Pascua, coincidía exactamente con la misma fecha y el mismo tiempo de la Pascua que estaban celebrando. Entonces llegó a Jerusalén, ahí, y entró, y dicen que cuando entró, él pidió que fueran y agarraran un burrito que nadie había montado antes. Lo pidió ahí que fueran los discípulos por el burrito y lo trajeron, y entró montado en un pollino, en un burrito, y la gente, al ver lo que iba entrando en el pollino, dice que cortaban ramas de los árboles, palmeras, y los ponían delante de él y decían, Hosana, Hosana, el Rey de Israel, y alababan a Dios y glorificaban a Dios. Y ese día que entró, que le llaman algunos el Domingo de Ramos, ponían las ramas enfrente y él iba y lo hacían y lo reconocían como rey. Ese día coincidía con el día 10 que habíamos leído, que iban y escogían un cordero. Entonces Jesús estaba mostrando, diciendo, miren, aquí está el cordero, aquí estoy. Y coincidía. Entonces es maravilloso. Y después de que ya él se mostró y dijo, este es el cordero, sin decirles, los apóstoles dicen que después lo entendieron. A los 4 días, en el día 14, ya el jueves, ese era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, lo tenían que tener guardado para estarlo observando según la ceremonia de la Pascua que celebraban. Ese cordero lo tenían que tener y lo tenían que estar viendo, observando que estuviera perfecto, que realmente calificara. Durante esos 4 días, si tú lees los evangelios, porque ahorita no hay tiempo, pero lee los evangelios y vas a ver cómo Jesús fue probado, fue checado, revisado, a ver si había defecto en él. Los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley lo tentaban y le decían, a ver, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Y le enseñaban una moneda, le dijo, a ver, dame una moneda. ¿Quién tiene la moneda? No, pues César. Bueno, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y les contestaba y lo estuvieron probando a ver si le encontraban problema o defecto para apresarlo. Y Jesús iba y volvía durante esos días a Jerusalén, porque se había quedado afuerita en Betania, dice ahí, en un suburbio pegado afuerita de Jerusalén. Pero Jesús fue probado todos esos días.
Y venían y le decían, a ver, ¿cuál es el mandamiento? El primero y principal mandamiento. Y Jesús les contestaba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, y a tu prójimo como a ti mismo. Y se quedaban, decían, porque ahí con eso se cumple ley y profetas, se cumple todo. Y comenzaban y lo trataban de buscar y le hacían preguntas ahí medias capciosas a ver si lo tomaban en curva. Y dice, donde lo agarremos en curva y diga algo mal, lo apresamos. No le hallaban. Hasta que el sumo sacerdote, ya enojado y todo, le dijo, bueno, y tú estás diciendo que eres hijo de Dios. Y le dice, sí, tú lo estás diciendo, yo soy el hijo de Dios. Y ahí dice que el sacerdote ahí lo agarró y se desgarró las vestiduras. Dijeron, no, ¿qué está diciendo este blasfemo? Y bueno, necesitan leerlo. Judas lo traiciona, lo llevan ahí al Celedrín y lo llevan ante Poncio Pilato. Ahí va Jesús ante Poncio Pilato porque querían pues que los romanos. Y fíjate, hay una cita, aquí la traigo, nada más la voy a leer y vamos a terminar y darle gloria a Cristo con una alabanza a Él, porque Él merece toda gloria, toda honra. Dios, híjole, a Jesús, hijo. No, hombre, nomás de pensar en lo mucho que hizo por nosotros, qué glorioso es, y llamarnos hijos de Dios, wow. No, es glorioso, es glorioso. Pero fíjate, déjame buscar la cita. Cuando le llevaron ante Poncio Pilato, se me hace que no me lo imprimió mi esposa. Bueno, no lo encuentro, mi amor. No, pero bueno, se los voy a platicar para concluir. A ver, ponlo. Dale, Cristian. No, era la que habías puesto anteriormente. Ahí está. Al final de la examinación, porque ya lo traían a Jesús, que lo querían y con todo, y no le hallaban. Y para hacer un cordero de acuerdo perfecto, decían que lo dejaban hasta el día 14, lo prendieron, lo llevaron y ahí remató Pilato y dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Amén, Él calificó para ser nuestro Salvador, nuestro Cordero inmolado. Amén, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ningún delito hallaron en Él. Él es el Rey de Reyes y un día va a regresar por nosotros. Dice en Apocalipsis que va a regresar en su caballo blanco. Yo me imagino que es una nave espacial, pero dicen ahí que en un caballo blanco. Bueno, pues, y dice que va montado en el caballo y que en su muslo dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, amén.